vamos a ver en esta clase el texto 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari. Es un texto nuevo del año 2018. Básicamente lo que dice Yuval Harari es que hubo tres grandes relatos que estructuraron el siglo XX, que fueron el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial cae el relato fascista, como todos sabemos, con la caída de Hitler, de Franco, de Mussolini, todo el relato totalitario. Después entran en pugna el relato comunista y el relato liberal durante toda la Guerra Fría. Y finalmente tenemos la caída del relato comunista, simbolizada, digamos, en el año 89 con la caída del muro de Berlín. A partir de ahí, el relato liberal queda como único relato explicativo a nivel global de los modelos políticos y sociales de la mayoría de los estados del mundo. Y después, con posterioridad a la crisis financiera del año 2008, el crack financiero norteamericano que arrastró a la quiebra a muchos bancos mundiales, y posteriormente con la llegada de Trump al poder y del Brexit inglés, ahí es como que tenemos el punto de inflexión, ¿no es cierto?, de mayor debilitamiento del relato liberal en la actualidad. Con la llegada de Trump al poder, Estados Unidos se repliega sobre sí mismo como Estado-nación y bueno, naturalmente el Brexit de Gran Bretaña como salida de la Unión Europea también es un indicador muy puntual de repliegue de una nación muy icónica para el liberalismo sobre sí misma, ¿no? Una ruptura muy fuerte del orden liberal global. Entonces, Yuval Harari dice hoy un poco lo que estamos viviendo es un momento de mucha incertidumbre y de mucho nihilismo en términos de no saber cuál es el futuro probable de los estados-nación y de la humanidad en sí misma, por cuanto no hay un relato operativo que dé cuenta de los modelos políticos y sociales que puedan ser sustentables para la humanidad en un futuro. Imagínense que este texto fue escrito en el año 2018, antes de la pandemia de COVID-19. Imagínense si él para el año 2018 dice que hay un debilitamiento muy fuerte del único relato estructurador de la realidad, que es el liberal hoy en día. Imagínense, para el año 2018, imagínense lo que es en la actualidad en un momento de tanta incertidumbre como es el que estamos atravesando en el marco de una pandemia por un virus. Entonces, dice Yuval Harari, al Brexit y a la llegada de Donald Trump al poder le tenemos que agregar como elementos que han ido debilitando fuertemente al relato liberal el surgimiento de autocracias en casi todo el mundo, las autocracias de Rusia, de Turquía, Hungría, Venezuela. Entonces aportan elementos a un quiebre del orden liberal global. El colapso ecológico, hace minutos Yuval Harari tuiteó un texto de él que indicaba que el colapso ecológico aún representa un riesgo mayor para la sustentabilidad de la humanidad que el del COVID-19, un texto muy interesante, lo acaba de tuitear hace un par de minutos. Si a esto le sumamos, dice Harari, el desarrollo espectacular de la biotecnología como capacidad de la tecnología de manipular el cuerpo humano, la mente y el ADN, y la infotecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, lo que tenemos es aún más una serie de acontecimientos científicos que debilitan el relato liberal, porque en definitiva, ¿qué dice Harari? En la historia del siglo XX, en la historia contemporánea de la modernidad, todos los relatos tenían como destinatario último o como sujeto último de la acción al individuo de a pie. En definitiva, el relato liberal, cuando se estructura para dar cuenta de un orden político y social de la revolución industrial, tanto de la primera como de la segunda, tenía como protagonista al individuo. En la actualidad el individuo es como que queda al margen de los procesos productivos. Si ustedes se ponen a ver
las fintech, las famosas empresas tecnológicas, no famosas, realmente las empresas, por ejemplo, Alphabet Inc., que es una de las empresas que más cotiza en el mundo en estos momentos, incluso en un momento de pandemia, que es la sociedad anónima que posee las acciones de Google y de YouTube, es una de las empresas que más cotiza actualmente en el mundo, incluso muy por arriba de cualquier empresa industrial de petróleo, de gas o alguna empresa industrial en sentido clásica, ¿no? De producción de bienes. Entonces dice un poco el ser humano, la persona, él dice la clase obrera ha pasado de una situación de explotación a una situación de irrelevancia. Si bien en el siglo XXI hubo una explotación muy marcada de la clase obrera y previamente también siglo XIX, durante las revoluciones industriales, la clase obrera tenía un poder que era si paraba la clase obrera, paraba la producción industrial. Hoy en día, si para la clase obrera, la producción tecnológica sigue muy viva, muy productiva, muy eficiente, porque no requiere de recursos humanos, los algoritmos se programan. Entonces pasamos de una situación de explotación a una situación de irrelevancia, y es mucho más difícil pelear contra la irrelevancia que pelear contra la explotación. Entonces el orden liberal, el relato liberal hoy no puede dar cuentas, dice Yuval Harari, de toda una serie de problemáticas sociales y de nuevos modelos políticos y sociales que deben surgir para enfrentar toda una serie de cuestiones a las que no da ningún tipo de explicación el relato liberal. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de la política? ¿Cuál es el desafío de los historiadores, de los politólogos, de los sociólogos? Encontrar un relato alternativo al del orden liberal global, y que no tiene que ver ni con el comunismo ni con el viejo fascismo, sino que hoy vivimos en el marco de un relato liberal global debilitado a falta de otro relato que estructure mejor los modelos políticos y sociales en un modo sustentable de vida, y que atienda a las cuestiones ambientales, a las cuestiones ecológicas, a la cuestión de los recursos humanos, a la cuestión de la sustentabilidad de la vida en la Tierra. Él dice, vivimos un momento muy nihilista de falta de sentido y de máxima incertidumbre respecto del futuro, dice él. Obviamente hoy ya dice respecto del presente por la pandemia, pero fíjense ustedes que en la clase pasada, cuando veíamos Estado de Crisis de Zygmunt Bauman, el último texto, el penúltimo texto que escribe Bauman antes de morir, el sociólogo polaco del que les hablaba en la clase pasada, Bauman en Estado de Crisis, él ya decía que la incertidumbre y las crisis iban a pasar a ser un estado cada vez más permanente de la humanidad en la actualidad, en esta fase de desarrollo del capitalismo. Entonces hay un punto de coincidencia muy marcado ya en varios autores, no solo en Yuval Harari o Zygmunt Bauman y Carlos Bordoni, que escriben Estado de Crisis, sino en toda una serie de autores que dicen, en este momento que vive la humanidad, no sabemos qué hay del otro lado del río cuando lo crucemos. Es decir, durante toda la modernidad más o menos estuvo claro, pero en este momento ya no sabemos bien cuál es el relato que viene a sustituir o que puede sustituir el relato liberal. Y en ese sentido él dice, acá hay una actitud que es mucho más productiva que la del pánico, que es la de la duda. Con eso cierra él la primera parte de su libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Indudablemente son pensadores que están en su momento de máxima producción en estos días. Es muy interesante leerlos, es muy interesante estudiarlos, no está de más comprar sus libros, Sapiens,
de animales a dioses o 21 lecciones para el siglo XXI. Yo los recomiendo a 3 libros, pero la parte más política quizás esté en la primera parte de 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, resumiendo, el desafío actual de la política es encontrar un relato alternativo al del liberalismo global clásico, porque está muy debilitado, y eso nos lleva a un plano de mayor incertidumbre y que no da cuenta de cuáles son los modelos políticos y sociales que deben regir para que sea sustentable, ¿no es cierto?, la actividad humana en el planeta. Y si ustedes se ponen a ver la vigencia del texto de Yuval Harari, más allá de que sea reciente, hoy todos los estados del mundo discuten cuál es el mejor modelo para atacar a la pandemia de COVID-19. En definitiva, nadie sabe cuál es el modelo que funciona mejor, por lo menos en el corto plazo. Es decir, el discurso de los presidentes que tienen muchos muertos por COVID-19, le hace Brasil o Estados Unidos, dicen que en el largo plazo la inmunización de sus poblaciones va a ser más efectivo frente a una segunda ola de COVID-19 respecto de los países que tienen altos niveles de cuarentena. El discurso de los países que tienen cuarentenas muy marcadas y bajo nivel de muertos dicen que el modelo es eficiente porque al plazo de 70 días la pandemia naturalmente tiende a reducirse por la naturaleza del comportamiento del virus. En definitiva, lo que no sabemos a ciencia cierta es en un periodo, en una mirada retrospectiva, cuál modelo funcionó mejor porque estamos en medio de la pandemia. Pero indudablemente que en el relato liberal no nos anticipó nada de cuál debía ser el comportamiento de los estados-nación o cuál era el modelo político y social acorde a un contexto de pandemia. Es decir, el relato liberal globalizador nunca nos advirtió de este tipo de cuestiones. Entonces, ahí es donde nosotros podemos un poco ver a pesar de un montón de análisis que se puedan hacer, cómo vivimos momentos de nihilismo, vivimos momentos de incertidumbre y un poco hay un consenso académico respecto de cómo la incertidumbre se vuelve cada vez un estado más